Escucha esta noticia, tú que dices que tu vida ya no tiene sentido. Escucha estas buenas nuevas, tú que piensas que nadie te ama, de que no eres importante, de que la vida ya no tiene valor. Escucha esta noticia, lo que dice en Juan capítulo 3, verso 16. Dice la palabra del Señor Jesucristo, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que creamos en Él no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. El que se pierde es por no creerle a Dios, es por ignorar sus palabras, por no escuchar su voz, por no recibir sus consejos, porque Dios ya nos ha dado la solución. Dice que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, pagando el precio de nuestro pecado con su propia vida, siendo sacrificado y derramando su sangre santa por nosotros, murió Jesús en la cruz del Calvario, resucitando el tercer día para ser nuestro Señor y Salvador, para que nosotros tengamos un guía y una dirección a quien dirigirnos cuando nos encontramos en desolución, cuando nos encontramos en desánimo o en depresión o enfermo, cuando nos sentimos solos o vacíos o derrotados o abandonados o menospreciados. Jesucristo resucitó para que nosotros creamos en Él y le clamemos y oremos a Él para Él darnos la solución. Dios no nos obliga a ser salvos, tampoco nos obliga a que nuestra alma se pierda. Es tu decisión y es mi decisión de decidir si quiero ser salvo o no. Jesús ya murió por tu pecado y murió por mis pecados. Ya Él pagó todo por nosotros. Nosotros lo único que necesitamos es creer. La Biblia dice que el que cree en Él y lo que le esperan no serán avergonzados. Ninguno de los que creen en Él serán confundidos. El que cree en Él, la Biblia dice que verá su gloria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, que en este mundo hay personas que se perderán y otras se salvarán. Los que creen en Él se salvarán, pero los que rechazan y rehúsan creer y ignoran el mensaje o se burlan de la palabra de Dios, se perderán. Pero tú no fuiste llamado a perderte. Dios no llamó ni creó a nadie para que se pierda. Dios nos creó para que todos fuésemos salvos. Pero la decisión es nuestra de creer en su Hijo Jesucristo. Jesucristo te bendiga. Recuerda que si tú crees en el Hijo, tienes la vida. Pero el que rechaza creer en su Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él. Y cuando la Biblia habla del que se pierde por no creer, fue porque rechazó la solución, el camino, la dirección que Dios le dio para que se salvara. La recibió aquel que creyó, pero el que no cree la rechaza y la ignora. Pero todo aquel que quiere ser salvo, la solución es Jesucristo. Creer en sus palabras, seguir sus caminos, vivir como Él vivió. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Perderse de qué? Está hablando la palabra. Está hablando de que el alma tiene la oportunidad de salvarse y librarse del infierno y ir al cielo creyendo en Jesús. Pero también tiene la desolución de perderse y no ir al cielo y ser condenada al infierno. Porque existen dos caminos, solamente hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y Dios dio a su Hijo para que los que crean en Él no se pierdan, su alma no se pierda en el infierno, sino que sea salvada y llevada al cielo. La decisión es nuestra, tuya y mía. Y la Biblia nos recomienda que creamos en Jesucristo. Jesús te bendiga.
Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador, haciendo esta oración de fe. Si crees en Él: Señor Jesucristo, me arrepiento de mi pecado, reconozco que soy un pecador, perdóname, límpiame con tu sangre, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú diste tu vida por mí y resucitaste al tercer día, y lo creo en mi corazón. Guíame con tu Espíritu Santo y hazme entender cada día más tu voluntad para obedecerla. Amén y amén.